del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y es investigador del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales con sede en la misma universidad. Este es un grupo interdisciplinar desde donde se reflexiona en torno a las distintas cuestiones vinculadas a los movimientos sociales, es decir, su idea, propuestas y formas de acción, los contextos políticos, sociales y culturales en los que aparecen y se desarrollan, los factores que propician su surgimiento y condicionan su dinámica histórica, su impacto y consecuencias, entre otros importantes aspectos. Desde su labor como investigador y docente, Jordi Mira ha llevado a cabo numerosas aportaciones que se traducen en publicaciones científicas, artículos de opinión y en una actividad intelectual crítica y en estrecho contacto con la contingencia social y política. Los movimientos sociales, tema que en España adquiere renovada vigencia después del 15M, es una de las líneas de investigación que Jordi Mira ha desarrollado en profundidad y en torno a la cual ha trabajado en estrecha colaboración con Paco Fernández Buey. Es un placer contar con la presencia del profesor Jordi Mira aquí en la Universidad de Cádiz y agradecemos también sinceramente que haya aceptado nuestra invitación. La ponencia que hoy nos ofrece lleva por título Una filosofía desde abajo y un diálogo con los movimientos sociales. Aportaciones pensando con Francisco Fernández Buey. Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias especialmente a Juan y a Francisca por haber impulsado este seminario, por haberme tenido presente. Con Francisca especialmente tuvimos la ocasión de conocernos en Barcelona durante una estancia suya para trabajar sobre la figura de Manuel Sacristán y acceder al archivo. Eran días complicados y aunque lo intentamos no hubo posibilidad de ver a Paco. A mí todavía me cuesta internet y hablar de él y es posible que en algún momento me rompa, pido un poco de comprensión, pero como todos los que creo que hemos trabajado con él tenemos muy claro que tenemos Paco para rato y queremos seguir pensando con él y este es una fantástica ocasión para hacerlo. Por lo tanto, muchas gracias Juan, muchas gracias Francisca y especialmente también a José Luis y a Francisco por el impulso del grupo y el trabajo que lleváis realizando. Lo que yo he preparado a partir de la propuesta que me habían hecho, creo que enlaza en varios puntos con lo que nos ha dicho hasta ahora Francisco José. Una de las últimas expresiones que ha dejado en su conclusión y un poco en su ánimo, yo creo que notaba, era el de no hacerse ilusiones. Y a Francisco Fernández Buey, especialmente cuando estuvo trabajando y en los últimos años el texto sobre utopías y ilusiones naturales, le gustaba decir que no conviene hacerse ilusiones, pero es necesario, incluso diría imprescindible, tener ilusiones, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el espacio en el que muchos de ellos se movieron y Paco especialmente, no haciendo ilusiones, pero sí siempre teniendo ilusiones para transformar la realidad. Yo traía preparado un texto, pero lo bueno de estos espacios es que van saliendo muchas ideas, muchos análisis interesantes y es posible que se me haya desalentado un poco, es decir, que vayamos saltando un poco de algunas ideas a otras, enlazando con algunas de las cosas que ya han surgido anteriormente. De entrada, viendo la composición del auditorio y seguramente pensando en que algunas de las personas que nos acompañáis no necesariamente tenéis por qué haber conocido a Fernández Buey, ni siquiera a lo mejor habéis tenido ocasión de leerle. Lo que había preparado era, siguiendo un guión que él tituló Ridiculum Vitae para un programa de radio que le querían dedicar ya hace unos años. Él señaló algunos momentos que consideraba que tenían alguna importancia o que él consideraba que debían estar dentro de ese Ridiculum Vitae para darse a conocer. Eso nos llevaría a hablar de que Francisco Fernández Buey nació en 1943 en Valencia, de padre gallego y madre castellana.
Entre 1952 y 1960, y eso lo destaca, estudió el bachillerato de letras en el Instituto Jorge Manrique de Palencia y recuerda con especial afecto a dos profesores, José Rodríguez Martínez de filosofía y Jesús Alonso Montero de literatura. De 1961 a 1966 estudió filosofía y letras en la Universidad de Barcelona y en 1962 recuerda haber ido a sus dos primeras manifestaciones. Fueron en solidaridad con los mineros de Asturias y para protestar contra el asesinato de Julián Grimau. En 1963 se metió en la organización universitaria del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el SUC. En 1965-1966 contribuyó a crear el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que se conoce como el STEU. Fue delegado en él de la Facultad de Filosofía y ayudó a montar su constitución pública, lo que luego se ha conocido como la Capuchinada. Le detuvieron 3 veces en el 66 y pasó algunas semanas en la cárcel Modelo. Le expedientaron por 3 años, expulsado de la universidad, le quitaron la beca con la que había estudiado desde el bachillerato y le mandaron al Sáhara a hacer el servicio militar. Al Sáhara, como podéis imaginar, enviaban lo mejor de cada casa y a él le tocó. Hasta el curso 1971-1972 no pudo terminar la carrera de Filosofía y Letras y le dieron el premio extraordinario de licenciatura. Sobre esto convendría detenerse un poco y si queréis lo podemos hacer. Curiosamente, hemos dicho que había sido expulsado, hasta el 71-72 no se consigue reincorporar y significativamente en el 73 ya empieza a dar clases en el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona. ¿Qué ha pasado para alguien que es expulsado de la universidad en el 73 pueda reincorporarse? Pues yo creo que aquí encontraríamos, si nos interesa detenernos en ello, una de las consecuencias de su participación y de tantos otros en lo que fue el movimiento universitario. Hemos hablado antes de la constitución del STEU, del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, entre el 64 y el 66 especialmente, y ese es un hecho significativo para el caso de Barcelona, pero podríamos encontrar otras experiencias en el caso del Estado español, que de algún modo empiezan a ser una ruptura importante dentro del franquismo, o esa es mi interpretación. Seguramente una de las pocas, si pensamos en el conjunto de lo que es la dictadura franquista, porque consigue romper, por ejemplo, que es el Sindicato Español Universitario, y consigue que dentro de la universidad aquellos o algunos de aquellos que habían participado después empiecen a incorporarse como profesores. ¿Por qué? Porque es gente con valía y porque se reconoce su trabajo. Como decía, en 1973 ya empezó a dar clases en el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona como ayudante de Miguel Lledó. Colaboró en la organización del movimiento de profesores numerarios. Las movilizaciones nunca acaban, aunque haya pequeñas victorias o no, siempre hay otra que tiene que seguir. Fue miembro de su coordinadora estatal y montaron una de las huelgas más largas de la enseñanza bajo el franquismo. Como consecuencia de ello, le expulsaron otra vez de la universidad, le readmitieron poco después de la muerte del general Franco. En 1976 pasó a trabajar en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona como ayudante de Manuel Sacristán. Simultáneamente dio clases en la Escuela de Sociología de la Educación de Barcelona. En 1977, con Manuel Sacristán, Jacobo Muñoz, Rafael Argullón y otras personas fundaron la revista Materiales, de la que se ha hablado aquí. También el SUC lo dejó sin hacer ruido, en algo que podría adaptar con lo que antes estaba explicando. Se implicó en la cuestión del ecologismo social, se afilió e impulsó el Comité Antinuclear de Cataluña, ayudó a convocar las primeras manifestaciones ecologistas en Barcelona y en 1979, con Manuel Sacristán y otras personas, fundó la revista Mientras Tanto, de la que también ya hemos hablado. Entre 1980 y 1982 acabó de redactar su tesis doctoral sobre el marxismo italiano de los años 60 y también destaca que se vinculó al Instituto Gramsci de Roma a través del filósofo Valentino Giarratana.
Entre 1983 y 1989 tuvo una cátedra interina en la Universidad de Valladolid. En esos años, entre otras cosas, dice que se hizo pacifista y entró en los comités anti-OTAN. Fundó un centro para el estudio de los problemas de la paz y el desarme, vinculado a la UNESCO. Fue delegado por Castilla y León en la primera Asamblea de Izquierda Unida. Se convirtió en uno de los primeros objetores fiscales a los gastos militares y trabajó en favor de la objeción de conciencia. En 1990 volvió a Barcelona y sacó la cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales que había ocupado Manuel Sacristán en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Al mismo tiempo siguió escribiendo prioritariamente sobre movimientos sociales alternativos para la revista Mientras Tanto y trabajó con Octavi Pellicer en el Centro de Trabajo y Documentación, el CTD, con José María Valverde y también en el CTD fundó una iniciativa sociopolítica llamada La Balsa, de donde surgieron otras tantas iniciativas solidarias. En 1993 estuvo enseñando y aprendiendo, como siempre quería destacar, unos meses en El Salvador y en Ecuador con una ONG de docentes catalanes solidarios y también en 1993 le ofrecieron incorporarse a la nueva Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde ha sido catedrático de Filosofía Moral y Política hasta que nos dejó este verano. En el cambio de siglo impulsó una cátedra UNESCO dedicada a los estudios interculturales, que está en la misma universidad, y a partir de 2007, hablaba Juan, creamos el Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales, que continúa. Esto como un breve recorrido muy sucinto en algunos aspectos que él destacaba y que a lo mejor pueden servir para situarnos un poquito. Pasamos a otro punto que enlaza, yo creo que con lo que hemos estado viendo hasta ahora, que me parece que es relevante para plantearnos la cuestión de una filosofía desde abajo y el diálogo con los movimientos sociales. En 1997, la editorial El Viejo Topo publicó una edición del Manifiesto Comunista con prólogo de Francisco Fernández Buey, y en ese prólogo, que no pasó desapercibida y que incluso generó cierta polémica, debatía una cuestión que le parecía central. Fernández Buey proponía una aproximación a un manifiesto desde la consideración de clásico, que aparece ahora. Fundamentaba una propuesta que suponía romper con la tradición de leer el manifiesto como una puerta de afiliación del Partido Comunista, y lo hacía en primer lugar por una razón histórica. Y así lo decía Fernández Buey. El principal autor de este manifiesto del Partido Comunista rompió muy pronto con los promotores del partido por sectarios y no tendría ya en su vida partido propiamente dicho en el que actuar con tranquilidad de espíritu. Él, que propugnó siempre como algo indispensable para la emancipación, la organización política de los trabajadores, solo se sintió a gusto y relativamente en una asociación, la Internacional, que fue algo más, mucho más que un partido político en sentido estricto, un movimiento político-social heterogéneo y plural, con corrientes internas muy diferenciadas. Esta presentación que Fernández Buey hace de Marx, no sé si a él le gustaría, pero yo creo que podríamos vincular con la trayectoria del profesor Fernández Buey, y creo que nos ayudaría a entender y explicar muchas cosas.